Este video contiene descripciones y análisis de experiencias difíciles durante la infancia de individuos que más tarde se convirtieron en criminales. La intención de Infancias Rotas es profundizar en el impacto del entorno y la falta de apoyo en el desarrollo personal. No glorificar ni justificar actos violentos. Te recomendamos discreción. Nuestro objetivo es fomentar la reflexión y el entendimiento, reconociendo que antes de cometer sus actos, estos individuos fueron también víctimas de circunstancias adversas. En una fría jornada de invierno en El Paso, Texas, la familia de inmigrantes mexicanos Ramírez Muñoz esperaba la llegada de su quinto hijo. Aquel día Ricardo Leiva Ramírez Muñoz, a quien la familia llamaría cariñosamente como Richie, llegaba al mundo en medio de un ambiente de tensiones y esperanzas. La familia, que había llegado años antes a Estados Unidos en busca del sueño americano, estaba integrada por Julián Ramírez y Mercedes Muñoz, quienes se habían establecido en este país, dejando atrás las dificultades de su tierra natal. Julián, antes de arribar a El Paso, Texas, había ejercido como policía en Ciudad Juárez, México, en una época en la que la violencia y el crimen organizado comenzaban a opacar la rica cultura de la región. Al cruzar la frontera, su prioridad fue encontrar trabajo. Pronto se integró al sistema ferroviario, laborando para compañías como el Ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fe, lo que le permitió mantener a la familia a pesar de las dificultades de adaptarse a una nueva sociedad. Por su parte, Mercedes encontró empleo en una fábrica de botas. Durante sus 5 embarazos estuvo expuesta a diversos químicos, lo que, según estudios médico-criminológicos y psicológicos, pudo haber afectado el desarrollo cerebral de sus hijos. Se sospecha que este impacto fue particularmente fuerte en el menor, Richie, cuya fragilidad se vería reflejada en el devenir de su vida. Desde sus inicios, la sombra de la violencia se cernía sobre la familia. Richie nacía en un hogar en el que, a pesar de las esperanzas de un futuro mejor, la figura paterna se mostraba marcada por el egoísmo y la agresividad. Julián, quien en su infancia había sufrido maltratos a manos de su propio padre y abuelo, había jurado romper el ciclo. Sin embargo, la presión en el ambiente en el que se desarrollaba lo llevaron a repetir patrones que infundían miedo, en lugar de brindar seguridad y respeto. Entre los hermanos Julián Jr., Ignacio, Roberto y Rosa, Richie era el más joven. Aunque la historia de sus otros hermanos permanece en gran medida en el anonimato, la vida del pequeño Richie se convirtió en un reflejo de la cotidianidad de la familia Ramírez Muñoz, marcada por episodios de abuso y el silencioso aislamiento respecto a sus vecinos, quienes se limitaban a saludos formales y distantes. Desde temprana edad, Richie se volvió inmerso en un ambiente donde el maltrato físico era moneda corriente. Una de las escenas que marcaría su memoria ocurrió cuando, tras un episodio en el que causó problemas en casa, su padre lo castigó de manera extrema. Lo ató de manos y pies, colocándolo en una especie de crucifijo durante varias horas. Esta experiencia, junto con múltiples represiones violentas por su carácter travieso y su inocente curiosidad, dejó cicatrices no solamente físicas, como las lesiones en su cabeza y episodios de convulsiones causados por caídas, sino también emocionales. Tanto vecinos como excompañeros de clase lo describirían como un niño retraído, incapaz de vincularse con los demás, reflejo del aislamiento que caracterizaba también al resto de la familia. Años más tarde, la vida de Richie se vería influenciada por relatos que parecían sacados de una pesadilla. Entre los familiares que permanecían en Estados Unidos se encontraba Miguel Mike Ramírez, primo de Richie y veterano de la guerra de Vietnam.
Miguel había sido testigo de horrores inimaginables en Vietnam. La violencia extrema y los actos atroces cometidos por soldados marcaron su psique de forma indeleble. Muchos, al regresar, se vieron afectados de por vida, sufriendo episodios de estrés postraumático, como depresión severa y delirios de persecución. Algunos incluso terminaban fascinados por la crudeza de lo vivido, encontrando en estos recuerdos una atracción perturbadora. Miguel no se limitaba a contar sus vivencias, lo hacía de forma gráfica, mostrando fotografías que capturaban el horror de la guerra. Fue en esa época cuando, alrededor de los 12 años, Richie comenzó a nutrirse de esas narrativas oscuras. Las historias de su primo despertaron en él una inquietud por la parte más oscura del ser humano, alimentando su fascinación y, en cierta medida, justificando la violencia que había sido su pan de cada día. La influencia de Miguel se hizo aún más palpable en 1973 cuando Richie presenció un episodio que marcó un antes y un después en su mente. Durante una discusión acalorada en la que Miguel se encontraba involucrado, la situación se tornó peligrosa. Los gritos, el arrojar objetos y la tensión alcanzaron un punto crítico, hasta que, en medio del caos, Miguel sacó un arma y disparó. Este suceso, vivido de cerca por un joven que ya se había acostumbrado a ver la violencia, reforzó en Richie la idea de que el miedo y la brutalidad eran parte natural de la existencia. Los eventos vividos desde niño, sumados al consumo de drogas cada vez más presentes en la sociedad de aquella época, fueron el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de una mente perturbada. Con el paso de los años, Richie, quien había normalizado el abuso y la violencia como parte de su cotidianidad, se transformó en Richard Ramírez. Entre 1984 y 1985, su vida dio un giro aterrador. La ciudad de Los Ángeles, California, se vio sumida en el terror a causa de una serie de crímenes violentos perpetrados por él, lo que le valió el macabro apodo de El Acosador Nocturno. La historia de Richard Ramírez es, en muchos sentidos, la trágica culminación de una vida marcada desde la infancia por el dolor, la violencia y la soledad. Su relato, aunque estremecedor, invita a reflexionar sobre el impacto de la historia familiar, las influencias que éstas tienen y la incapacidad de romper con patrones de comportamiento heredados.